nuevamente. Vamos a iniciar con una palabra de oración. Oremos. Nuestro amado Padre Celestial, te agradecemos por esta oportunidad que tú nos brindas de poder aprovechar este tiempo para estudiar tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú estés bendiciendo a cada uno de los hermanos que se conectan. Y también, Señor, queremos pedirte en esta hora la bendición y la guía de tu Santo Espíritu para poder aprender de tu palabra y que podamos, Señor, predicar también a otros lo que dice tu palabra para evitar que ellos vayan a la condenación y si es que tú vienes en nuestros días, que puedan evitar también la gran tribulación. El resto de la noche, nuestro estudio lo dejamos en tus manos, agradecido en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hoy vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 12, ¿sí? Vamos a estudiar acerca de la mujer, el dragón y la guerra en el cielo. Pero antes, como siempre, me gustaría hacer un repaso, pero esta vez sin ayuda a memoria. Así es que les voy a rogar que activen sus micrófonos y si es posible puedan también activar sus cámaras. Entonces, para poder hacer más dinámico esta parte. Quería preguntarle acerca de cuál es nuestra escuela de interpretación. Bueno, parece que vamos a pasar directamente entonces a nuestra lección. Vamos a estudiar sobre Apocalipsis capítulo 12, ¿sí? La mujer, el dragón y la guerra en el cielo. Dice lo siguiente, versículo 1 de Apocalipsis 12. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella,
los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esta es la parte que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con el versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Quién es esta mujer? Todos aquellos que escucharon los audios, o por lo menos algunos de ellos, ya sabrán de quién se trata. Muy bien. Algunos dicen que es la Virgen María, como la Iglesia Católica Romana, por ejemplo. ¿Por qué? Porque incluso vemos, por ejemplo, en la imagen de la Virgen de Cacupé, por ejemplo, que está una mujer que está parada sobre la luna y sobre su cabeza hay 12 estrellas, en vista de que ellos interpretan que esta mujer de Apocalipsis 12 es la Virgen María. Y tiene sentido en cierta forma en el hecho de que ella dio a luz a Cristo humanamente hablando, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que ella recibió la visita del ángel Gabriel, quien le anunció que ella iba a ser la beneficiaria de tener en su vientre al Hijo de Dios, a Dios encarnado? ¿Se acuerdan? Y que iban a ser en Belén de Judá. Pero María nunca huyó al desierto, como dice Apocalipsis 12:6. Por lo tanto, no es la Virgen María esta mujer de Apocalipsis 12. Otros han dicho que es la iglesia. ¿Por qué? Porque en muchos pasajes bíblicos se compara a la iglesia con una mujer. Y ahí les pongo algunos pasajes. 2 Corintios 11:3 dice el apóstol Pablo, porque os he desposado con un solo marido. La iglesia es la desposada, es la esposa legalmente hablando del Salvador, pero hasta hoy no están juntos, pero legalmente ya es la esposa del Salvador. Pero la iglesia no dio a luz a Cristo, sino al contrario, Jesús fue el que dio origen a la iglesia. ¿Se acuerdan ustedes ahí en Mateo 16, versículo 13 en adelante, cuando el Señor les pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces sus discípulos le respondieron, algunos dicen que sos Jeremías, otros Isaías, otro alguno de los profetas. Y ahí el Señor le pregunta a ellos, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y sale Simón Pedro y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí el Señor le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando de sí mismo el Salvador, dice, edificaré mi iglesia en tiempo futuro. Por lo tanto, la iglesia no puede haber dado a luz a Cristo, como vemos aquí en Apocalipsis 12, que esta mujer dio a luz a Cristo, sino al revés, Jesús dio origen a la iglesia. 1 Corintios 3:11, el apóstol Pablo compara la obra del Señor con un edificio y él dice que el fundamento está puesto y el fundamento es Jesucristo. O sea que la iglesia está fundamentada, cimentada sobre la persona de nuestro Salvador. Por lo tanto, no puede ser que la iglesia haya dado a luz a Cristo. No es la iglesia esta mujer. Otra, algunas personas miembros de ciertas sectas, por ejemplo la ciencia cristiana y otras, dicen que es su fundadora, la mujer de Apocalipsis 12. Tampoco es cierto, no hay ninguna base, es herejía, es mentira, es decir, lo que la Biblia no enseña. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado a la hora de interpretar. Ahora, si no es la Virgen María, si no es la iglesia, si no son estas otras mujeres que fundaron las sectas, ¿quién es esta mujer? A la luz de la Biblia, nosotros podemos decir claramente seguro que es el pueblo de Israel. Ellos sí trajeron al Salvador. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice Romanos 9:5? De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios por sobre todas las cosas. ¿Se acuerdan? Entonces, Israel sí trajo al mundo a Cristo. Y para poder entenderlo bien, tenemos que ver que en el Antiguo Testamento varias veces a Israel se la compara con una mujer, en Isaías 51, 54, 5 y 6. Pero realmente la clave para interpretar aquí Apocalipsis 12:1 es Génesis 37, 9 y 10. ¿Saben ustedes de qué habla Génesis 37, 9 y 10? Los sueños de José. José era el hijo
penúltimo de Jacob y va a interpretar los sueños de Faraón más adelante, pero en este caso él es el que está soñando y él sueña primeramente que había 7 espigas, perdón, ese es el sueño de Faraón. Eh, Génesis 37, si ustedes van, dice ahí, versículo 6 en adelante, dice, he aquí, él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Versículo 7, he aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Versículo 9, que es lo que a nosotros nos compete en esta noche. Soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Jacob lo entendió muy bien, ¿verdad? El sol representaba a Jacob, la luna a Raquel y 12 estrellas que eran los 12 patriarcas. Pero ahí solamente se menciona 11 porque se inclinaban, dice, a la estrella que representaba a José. Por lo tanto, este sueño de José nos da la clave para interpretar que esa mujer de Apocalipsis 12 es Israel. Sin lugar a dudas, podemos decir que es Israel. Y fíjense usted lo que dice el versículo 2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. El traer al mundo a Cristo Jesús les trajo a los judíos, pero innumerables persecuciones. Vamos a ver algunos de los principales. Por ejemplo, fíjense ustedes lo que dice el hermano Iván Barchuk en su libro Explicación del libro de Apocalipsis. Menciona algunos eventos. Por ejemplo, la esterilidad de 3 mujeres de los patriarcas. Por ejemplo, Sara era estéril, Rebeca era estéril, Raquel era estéril. ¿Les parece a ustedes que eso es una coincidencia? Pues no. Alguien estaba ahí detrás tratando de impedir que tengan hijos, que tengan prole. ¿Por qué? Porque a esa altura el Señor ya le dio a Abraham la promesa que de su descendencia iba a venir el Mesías. En segundo lugar, vemos que el Señor pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Vean ustedes, de Génesis hasta Apocalipsis, es la única vez que el Señor pide un sacrificio humano. Está totalmente en contra. Si ustedes leen Deuteronomio, dice, no hagan pasar sus hijos por el fuego ofreciéndolos a Moloch. Él está totalmente en contra del sacrificio humano. Sin embargo, vemos aquí en Génesis 22 que le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Y como estábamos hablando ayer, tiene mucho sentido cuando entendemos a la luz de la revelación de Job. ¿Se acuerdan ustedes por qué el Señor atacó a Job o permitió que se le ataque? Porque Satanás había pedido permiso al Señor para atacarlo, para demostrarle, entre comillas aquí, que le estaba sirviendo por interés. Sin embargo, no es así. ¿Por qué? Porque vemos que a Job le sacaron todos sus bienes, se le sacó a todos sus hijos de una sola vez y al día siguiente incluso le dio una úlcera maligna, dice, desde la punta del pie hasta su cabello, dice la palabra de Dios, que cuando sus amigos le vieron, 7 días se quedaron solo mirándole sin decir una palabra porque era tremendo el sufrimiento que estaba teniendo, no solamente el cuerpo, sino también el sufrimiento de la pérdida de todos sus hijos, especialmente su ganado, todo lo que él se sacrificó toda su vida estaba destrozado en 1 o 2 días. Por lo tanto, muy probablemente, si tenemos eso en mente, Satanás habrá dicho al Señor, pero Abraham, ahora que tiene su hijo, claro que le ama más a Isaac, pedile un poco de su vida, vamos a ver si te da, vas a ver que no te va a dar. Entonces el Señor le pide para demostrar, para dejar en ridículo al diablo, porque de esa forma él demostraría que Abraham seguía amándolo más a él,
Abraham estaba dispuesto a ofrecer a su hijo Isaac, porque dice allá en Hebreos capítulo 11, en la galería de la fe, que él tenía fe en que el Señor le iba a resucitar. Imagínense ustedes la fe de Abraham. Bueno, el diablo siempre estaba detrás de todo esto. Ahora, en tercer lugar, vemos la idea de Esaú de matar a su hermano Jacob. ¿Se acuerdan ustedes cuando él le vendió su primogenitura y después también bajo engaños tomó su bendición? ¿Por qué a Esaú le dolió tanto el perder la primogenitura? A él no le importaba nada lo espiritual. A él lo único que le importaba era los intereses. ¿Por qué? Porque al primogénito anteriormente se le daba el doble que a los otros hermanos. O sea que si hoy, por ejemplo, nosotros estábamos en ese tiempo, a mí me tendría que corresponder el doble que a mis hermanos. A mí me convendría volver a esa ley. Voy a pensar seriamente para predicar eso en casa. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal, ¿verdad? Pero tampoco es una coincidencia que Esaú quiera matar a Jacob, porque a esa altura Jacob ya tenía la bendición del Señor para que de su descendencia venga el Mesías, ¿se entiende? Y el decreto de Faraón después de matar a todos los niños varones judíos. Estamos viendo el intento fallido una y otra vez de Satanás de eliminar la simiente. ¿Se acuerdan ustedes dónde se dio la primera mención de un redentor? ¿Quién me puede decir a la luz de la palabra de Dios? ¿Cuál fue En la Génesis. Génesis capítulo cuánto, versículo cuánto? Vamos a ver si se acuerdan. ¿Cuándo fue que después de la creación? En la caída. Durante la caída, muy bien. Cae el hombre en pecado y en Génesis 3:15 dice el Señor, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya, hablando a la mujer y a la serpiente. Y luego dice, esta te herirá en la cabeza, hablando de la descendencia de la mujer, y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué significa eso de que tú le herirás en el calcañar? Calcañar es el talón, ¿sí? ¿Qué fue lo que el Señor quiso decir ahí cuando le dice, este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar? Yo creo que la mayoría de ustedes habrá visto la película La Pasión de Cristo. ¿Se acuerdan ustedes ahí una de las primeras escenas que Jesús está orando y se va y pisa la cabeza de una serpiente y simbólicamente recordando lo que dice Génesis 3:15? Pero en realidad lo que significa es que él haya herido el calcañar, significa que él le tuvo que matar en la cruz del Calvario. O sea que Jesús tenía que pasar por la cruz. Eso era que se le hiera en el talón. Pero en ese acto a la vez, muriendo en la cruz, Satanás perdió definitivamente la batalla, porque 3 días después el Señor resucitó y venció hasta la muerte, incluso al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, dice ahí en Hebreos, creo, si no me equivoco. Muy bien, en quinto lugar, fíjense ustedes el intento de Satanás de destruir el linaje real. A esta altura del campeonato se estrecha un poquito más, ya no es solamente el pueblo de Israel, la tribu de Judá, sino también es el linaje real. A través de David iba a venir el Mesías. ¿Sí? El Señor le dice a David, de tu descendencia no va a faltar varón que suba al trono de Israel. Fíjense ustedes que Joram, por ejemplo, mató a todos sus hermanos. Sus hijos, la misma cosa, el que subió mató a todos sus hermanos. Ocosías. Los hijos de Ocosías fueron asesinados por la abuela Atalía. ¿Ustedes se acuerdan, hija, de quién era Atalía? ¿Cuál fue el peor rey de Israel? El que se menciona vez tras vez y que tuvo una mujer perversa como mujer. El rey no sé, pero la mujer es Isabel. Jezabel, el rey Acab, muy bien. Acab es el rey, Jezabel la esposa. Muy bien, excelente para la gente que respondió. Y él, Josafat, era un rey piadoso de Judá, pero permitió que su hijo se case con la hija de Jezabel y Acab. Y entonces de esa unión sale Atalía, que es el que finalmente reinó por varios años después de que se le dio muerte a su hijo Ocosías. Entonces, como ella tenía deseos de reinar, entonces lo que hace es destruir a todos sus nietos, ¿se entiende? Pero
Uno solo sobrevivió, un niño de 1 año. Fíjense ustedes, una y otra vez el Señor es como si fuera que deja que Satanás esté a punto de destruir la simiente, pero le dice, hasta ahí nomás ya, basta, se va a cumplir lo que yo digo. Se está burlando vez tras vez de este enemigo, ¿sí? En sexto lugar, la intención, por ejemplo, de Amán de destruir a todos los judíos. ¿Se acuerdan ustedes que él quiso diplomáticamente influir sobre el rey Artajerjes, Asuero, para que él dé la orden para que se destruya a todos los judíos? ¿Se acuerdan que tuvo que intervenir la reina Esther para que se pueda salvar? Bueno, una vez más, detrás de todos estos intentos está Satanás. No en vano, dice en Apocalipsis 12, que estaba encinta y clamaba con dolores de parto. Vez tras vez el diablo estaba atacando a ese pueblo para que no venga el Salvador. Y el último intento es la orden de Herodes de matar a los varones de 2 años. ¿Se acuerdan ustedes? Mateo 2, 13 al 16, que después se enojó porque los reyes no volvieron por ahí, porque a ellos se les avisó en visiones que no vuelvan ahí. Versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Ahora Juan explica ahí la aparición de otra señal, un dragón. Esa identidad no nos queda ninguna duda. Es el diablo, Apocalipsis 12:9. El diablo, Satanás, la serpiente antigua, el gran dragón, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Por qué es escarlata? Por la cantidad de muerte que ha causado. ¿Cuántos mártires derramaron su sangre por culpa de Satanás? Entonces, por eso es que vemos que aquí en lenguaje figurado se le llama el gran dragón, siendo una bestia, ¿verdad? Terrible. Escarlata, rojo, ¿sí? Y luego se agrega que tiene 7 cabezas. No es realmente esto literal, sino es simbólico, porque las 7 cabezas representan la plenitud de la sabiduría satánica. Y no solamente eso, sino también que significa los imperios que básicamente lograron el sueño del hombre de conquistar el mundo. Como decía Cerebro, ¿verdad, Pinky? Es hora de conquistar el mundo, ¿verdad? Apocalipsis 17, 9 y 10 se nos habla de lo mismo acerca de la bestia. Fíjense ustedes, me gustaría, si tienen sus Biblias a mano, lean ahí Apocalipsis 17, 9 y 10. Yo les voy a leer acá en voz alta. Apocalipsis 17, versículos 9 y 10. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Versículo 10, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Versículo 11, la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y vamos a detenernos un rato ahí porque quiero que le quede bien claro, ¿verdad? Cuando dice ahí que representan 7 reyes, se refiere a 7 imperios que lograron cristalizar el dominio del mundo. El primero de ellos fue Egipto. ¿Se acuerdan los días de José? Era el imperio que dominaba el mundo. Todo el mundo venía a buscar alimentos de la tierra de Egipto. Egipto era la superpotencia. Ahora, los egipcios luego cayeron bajo los asirios. ¿Se acuerdan ustedes Asiria cuál era su capital? Les voy a dar una pista para que piensen. Ven ustedes que para estudiar profecías o el libro de Apocalipsis propiamente dicho hay que conocer la historia, ¿verdad? Porque acá tenemos que saber qué significan esos 7 reyes. Asiria tenía como capital el pueblo donde Jonás fue llamado para que predique. ¿Se acuerdan ustedes? En ese momento, Nínive. En ese momento, Asiria era el imperio mundial y había llevado cautivo al reino del norte, ¿verdad? Porque si ustedes recuerdan, el reino de Israel después de la muerte de Salomón se dividió en 2 grupos. El reino del norte, que estaban 10 tribus, excepto Judá y Benjamín, y el reino del sur, que se quedaron Judá y Benjamín, los más fieles, por decirlo así. Por lo menos hubo reyes que hacían lo bueno, lo recto delante de Dios. Sin embargo, en el reino del norte no había gente que hacía lo bueno. Todos los reyes fueron reyes malos.
Entonces termina el reino del norte, van cautivos a Nínive. Y nos dice la historia que se mezclaron las 10 tribus con los asirios y surgió ahí surgieron los samaritanos. Por eso es que los samaritanos y judíos no se llevan entre sí, como dice allá en Juan capítulo 4. ¿Por qué? Porque los judíos decían, ustedes ya no son israelitas puros, ya son una mezcla, desobedecieron a Dios, ya están fuera de sus planes, decían ellos. Y ellos decían, no, nosotros somos también hijos de Dios y adoramos en el monte Gerizim. Y sin embargo los judíos decían, no, nosotros somos los verdaderos y adoramos en el monte Moria. Y sí, ahí es el contexto de Juan capítulo 4. Tercero, los asirios terminan cediendo su gobierno a Babilonia. Y el rey principal de Babilonia fue Nabucodonosor, ¿sí? Durante muchos años fueron el imperio mundial. Y en la imagen de Daniel capítulo 2 era aquella cabeza de oro. Luego los babilonios, ¿verdad? En tiempos del rey Belsasar, cayeron bajo los medos y los persas, ¿sí? Ciro el persa fue el que gobernaba el mundo y puso a Darío de Media sobre lo que era antiguamente el reino de Babilonia. Luego se levantó un rey en Grecia, joven y tal vez uno de los más grandes estadistas, uno de los más grandes militares, por decirlo así, de todos los tiempos, Alejandro el Grande o Alejandro Magno, quien a los 29 años de edad logró conquistar a Medo-Persia y a los 33 años moría por sobredosis de alcohol, según cuenta la historia, porque entró en una tremenda depresión porque ya no tenía lugar en el mundo que conquistar. En sexto lugar, Roma es el que alcanza el gobierno mundial, ¿verdad? Vence a los griegos y Roma se impone en el mundo. Fíjense ustedes lo que dice ahí en el versículo 9 y 10 de Apocalipsis 17. 5 de ellos han caído. En los días de Juan, 5 ya habían caído. Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Uno es, se refiere a Roma, y otro es el que está por venir, que es Roma reconstruida. Fíjense ustedes que cuando se fundó la Unión Europea y los originadores eran 10 países, se decían que ese ya era Roma reconstruida, o sea, el último imperio, el imperio del anticristo. Al anticristo propiamente dicho se le considera él solo como persona, como hombre, como el octavo imperio. Tanto poder va a tener ese hombre ahí en tiempo de la tribulación que se le considera él solo como una superpotencia, como un superimperio, ¿sí? Muy bien, ahora vemos algunos paralelos entre lo que es la bestia de Apocalipsis 13 y el dragón de Apocalipsis 12. Pero esa bestia tiene también 7 cabezas y 10 cuernos, pero las diademas el dragón tiene sobre sus cabezas, ¿sí? Las coronas. Y sin embargo la bestia tiene en sus cuernos. Recordemos que los cuernos en el Antiguo Testamento siempre representa o simboliza la fuerza. En Deuteronomio 33, 17 se nos habla del cuerno de las astas. Realmente ahí dice como fuerza. Muy bien. Y también 10 reyes, como dice en Apocalipsis 17, 12. A diferencia de la primera bestia de Apocalipsis 13, que tiene sobre sus cuernos 10 diademas, el diablo tiene sobre sus diademas sobre sus 7 cabezas. Y habla de autoridad real. El diablo tiene autoridad. Lucas 4:6 dice, él le ofreció los reinos de este mundo al Salvador porque me ha sido entregado. Y Jesús no le dijo, estás mintiendo, sino le dijo que no tiene que tentar al Señor su Dios. Segunda Corintios 4:4 dice que el mundo entero está bajo el maligno. Perdón, esa es primera Juan 5:19. Segunda Corintios 4:4 dice que Satanás es el Dios de este siglo, tiene autoridad real. Versículo 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Fíjense ustedes, esa primera parte, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas. Como ya nosotros hemos dicho y repetido en varios estudios anteriores, las estrellas representan o simbolizan a los ángeles. ¿Se acuerdan ustedes Job 38:7 cuando
El Señor se pone cara a cara con Job después de haber discutido mucho con sus amigos, porque sus amigos le decían, Job, estás sufriendo a causa de tu pecado. Ningún hombre puede estar sufriendo lo que estás pasando vos si no es por culpa del pecado. Y él decía, no, yo temo a Dios, soy recto, soy íntegro. No puede ser que haya sido por consecuencia de mi pecado. Entonces, en ese argumento se basa todo el libro de Job, desde el capítulo 3, 4 hasta el capítulo 37, más o menos, en donde a partir del 38 habla el Señor mismo con Job y le dice ahí, entonces, ¿dónde estabas? Ya que defendés tanto tu integridad, decime algunas cosas, ya que sos tan sabio. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Verdad? Cuando yo ponía la piedra angular, cuando alababan las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios. La mayoría de los estudiosos de la palabra de Dios dicen que esa palabra, estrellas del alba e hijos de Dios, se refiere a ángeles. Por lo tanto, vemos que acá también en Apocalipsis eso se nos confirma. Las estrellas se refieren a ángeles. Y dice ahí que la cola del dragón arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Apocalipsis 1:20 se nos dice que las estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Por lo tanto, vemos que aquí representan a ángeles. Y una tercera parte de todos los ángeles cayó con Satanás. Y si ustedes leen, por ejemplo, Daniel 7:10, que nos habla de millones de ángeles. En Mateo 26:53, que el Señor le dice a Pedro, ¿verdad? Porque él fue el que cortó la oreja de Malco, le dice, mi reino no es de este mundo. Si fuera así, ¿acaso ustedes dudan que si yo le pido al Padre, él no me daría 12 legiones de ángeles? 72,000, porque una legión romana representaba 6,000 hombres. Por lo tanto, 12 legiones son 72,000 ángeles. En un rato, dice el Señor, en un tronar, en un pedido, ya iban a estar ahí ayudándole a él. Marcos 5:9 se nos habla del endemoniado gadareno. ¿Cómo te llamas? Legión, porque somos muchos. Hebreos 12:22 dice que nos hemos acercado a la compañía de muchos millares de ángeles. Y Apocalipsis 5:11 repite lo de Daniel 7:10. Millones de ángeles. Y una tercera parte siguió a Satanás en su rebelión y las arrojó sobre la tierra. Esto nos habla de la caída sufrida por el diablo y sus demonios. ¿Se acuerdan ustedes cuando los discípulos volvieron de su misión de los 70 y ellos estaban felices porque todos los demonios se sujetaban y sanaban enfermedades, etcétera? Y el Señor les dijo, yo veía a Satanás caer como un rayo sobre la tierra. Se refiere a ese evento, la primera caída, por decirlo así, en donde Satanás pierde su derecho de vivir en el cielo, su morada, pero no pierde el acceso a Dios. ¿Se entiende? Él ya después de haber caído tenía acceso o tiene acceso aún al trono de Dios para acusarnos, como dice Job 1:6. Entonces una buena parte le sigue al que hoy nosotros conocemos como demonios. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Nos habla de todos los intentos fallidos del dragón de estropear los planes de Dios. Versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. No nos queda duda la identidad de este hijo varón. Es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Quien vino en la carne gracias al pueblo de Israel, ¿verdad? De la tribu de Judá. Por eso se le llama ya en Apocalipsis 5 el león de la tribu de Judá. Y es el Señor que va a regir con vara de hierro. ¿Cuándo va a suceder eso? Según el Salmo 2:9, Apocalipsis 2:27 y 19:15, en el reino milenial. Ahí en el reino milenial va a haber un eslogan que va a decir santidad a Jehová por todos lados. Dice por los caballos, por todo lo que ahí tengan en el milenio va a tener ese eslogan, santidad a Jehová. Y si uno se levanta contra el Señor, dice fácilmente el Señor va a dejar de enviar lluvia sobre su territorio y no va a crecer nada de lo que se siembre. Por lo tanto, todos van a estar sometidos al Señor hasta que después, dice la palabra, Satanás es liberado y vuelve a armar un ejército como la arena del mar. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Nos habla de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, relatado allá en Hechos 1:9 al 12. Versículo 6.
Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Tenemos que hacer un corte, porque acá, en medio de esta señal, hace el apóstol Juan una especie de paréntesis entre los versículos 7 al 12, ¿verdad? Que nos habla de una guerra en el cielo. Hasta acá se nos relata lo que pasa con la mujer. Y los versículos 1 al 5 ya es historia pasada, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace ya casi 2000 años el hijo varón fue arrebatado para Dios y para su trono, en la ascensión que nos cuenta Hechos capítulo 1. Ahora, lo que dice el versículo 6 es hoy día, que estamos ya 26 de octubre, a un futuro, ¿sí? Eso aún no ocurrió. Nunca Israel huyó al desierto del diablo. Eso va a ser en el futuro, a la mitad de la semana donde estamos ubicados ahora. La mujer huyó al desierto. Debemos notar que hasta el versículo 5 nos habla de historia, pero a partir de este verso vemos que se relata lo que sucederá en el futuro. Antes de continuar estudiando esta porción de la palabra de Dios, debemos tener en cuenta que nos encontramos en la mitad de la tribulación. ¿Por qué decimos que este Apocalipsis 12 está cronológicamente en la mitad de la semana o en la mitad de la tribulación? Por lo que dice Apocalipsis 11. ¿Se acuerdan ustedes? Versículo 13 nos dice que los dos testigos iban a profetizar por 1260 días, los mismos días que dice acá Apocalipsis 12:6. Pero a diferencia de los dos testigos, esta parte se refiere a la segunda mitad de la tribulación, ¿verdad? Versículo 7 dice que el anticristo va a salir del abismo y va a matar a estos dos testigos al final de los días de su profecía. Por lo tanto, a la mitad de la semana, él mata a los testigos, ¿sí? Y luego se toca la séptima trompeta. Toda esa serie de 7 sellos, 7 trompetas ocurre en la primera mitad de la semana. A partir de la séptima semana, la séptima trompeta y las otras 7 copas de la ira de Dios que se van a derramar ocurren ya en la segunda mitad de la semana. Y tenemos que mencionar algunos eventos claves que van a ocurrir en la mitad de la semana. Primero que nada, aquí necesito que atiendan bien lo que les voy a decir, porque quiero que entiendan bien. El próximo lunes vamos a tocar con detalles, pero ahora quiero que ya tengan una idea. Probablemente el anticristo va a ser muerto a la mitad de la semana. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículos 3 y 4. Vamos a tener que adelantar un poquitito la lección del lunes próximo, pero es muy oportuno, nos viene como anillo al dedo para lo que vamos a estar estudiando a continuación. Apocalipsis 13, 3 y 4 dice, hablando de la bestia, la primera bestia que salió del mar, el anticristo: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Fíjense ustedes, cuando dice ahí una herida mortal, les pregunto yo, cuando ustedes escuchan en los noticieros, por ejemplo, que dicen, bueno, sufrió una herida mortal, ¿se refiere a que fue una herida leve y que después sanó, o se refiere a que murió esa persona? Que Una murió. herida de muerte. Que muere, exactamente, que murió. O sea, probablemente a la mitad de la semana, de alguna u otra forma, un poco antes de la mitad, van a dar muerte al anticristo, ¿sí? Pero todo es parte de un plan. Recuerden ustedes, anti significa dos cosas. Uno, en contra de, y otro, simulador. Él va a simular ser Cristo. Y fíjense ustedes, una de las profecías es que él debe resucitar al tercer día. No les quede la menor duda de que va a cumplir 3 días y 3 noches. Y ahí va a resucitar, coincidiendo con la expulsión final de Satanás, que vamos a estudiar enseguida en los versículos siguientes. En ese mismo momento, Satanás es expulsado del cielo. Y dicen algunos que probablemente él se va a introducir en el cuerpo del anticristo, y es por eso que cambia sustancialmente lo que va a ser la
segunda mitad de la tribulación. ¿Por qué? Porque hasta la primera mitad es aún tolerable, por decirlo así, lo que va a ser la tribulación. Pero a partir de la segunda mitad, imagínense ustedes, hoy que nosotros decimos ya es casi insostenible la situación en nuestro mundo, que la ideología de género, que los pro aborto, que las feministas, etcétera, etcétera. Imagínense usted lo que va a ser la tribulación sin la influencia de la iglesia, ¿sí? El anticristo gobernando. Y acá otra vez dice que de Yapa va a ser expulsado Satanás del cielo y van a venir con todos sus demonios con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. O sea, va a ser un tiempo realmente angustioso y de mucho sufrimiento, especialmente para aquellos que crean en el Salvador y en el pueblo de Israel, por lo menos de parte de Satanás. De parte del Señor, vamos a ver las copas de la ira de Dios que van a atacar solamente a aquellas personas que han sido selladas por el anticristo, y vamos a llegar también a eso en la próxima semana. Entonces, en primer lugar, el anticristo debe resucitar. Y algunos están en contra de que se diga que Satanás va a entrar en la persona del anticristo, porque ellos dicen que Satanás no puede dar vida, pero nadie dijo que Satanás va a dar vida. Si ustedes van a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11, segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11, hablando del ministerio de la iniquidad del anticristo, mismo nos dice lo siguiente, versículo 11, segunda Tesalonicenses 2:11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. No es Satanás lo que va a estar haciendo, es Dios mismo que va a permitir. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo un Dios de amor va a hacer eso? Y claro, porque cuántas veces hasta aquí ya hubo juicio de parte de Dios para tratar de ganar en su misericordia, en su gracia a las personas. Les va a estar mostrando, yo no estoy con este gobierno, yo no estoy con este hombre, yo no estoy con esta autoridad, yo estoy en contra, pero ellos dicen, van a poner los puños hacia el cielo y van a decir, nosotros no queremos saber nada de ti. Entonces el Señor va a dejar que el anticristo haga muchas señales para que crean aquellos que rechazaron a Jesucristo. Una especie de lo que pasó con Faraón. Faraón, él endureció su corazón 1, 2, 3 veces y después ya el Señor mismo fue el que endureció. ¿Se entiende? Él nunca endurece de una vez. Deja varias veces para que uno pueda escuchar el mensaje una y otra vez. Tiene paciencia, tiene amor, tiene misericordia, pero una vez que dice, bueno, hasta acá basta, ahí ya es difícil, ya es casi imposible. Es lo que va a pasar con esto ahora. Se les va a enviar un poder engañoso por parte del Señor mismo. Ahí dice en Tesalonicenses, leanlo bien, es bien interesante esta parte, ¿sí? En segundo lugar, Satanás será echado del cielo en forma permanente, como dice allá en Apocalipsis 12, 7 al 14, que vamos a leer enseguida. Miguel y sus ángeles van a echarlo definitivamente y nunca más va a poder acceder al trono de Dios. Pero mientras va a seguir haciendo, y no saben cuántas veces nos está acusando a todos. Muy bien, ahora fíjense ustedes lo que dice acá. Una sola persona fue el que fue poseído directamente por Satanás. Juan 13:27 dice que Judas, cuando salió de la reunión con los discípulos y el Señor, dice que Satanás mismo entró en él y él no aguantó mucho tiempo. Poco después ya se fue, le entregó y se fue a suicidarse. ¿Se acuerdan? Sin embargo, el anticristo, 3 años y 6 meses, probablemente el diablo mismo va a estar por medio de él persiguiendo al pueblo de Israel y a todos aquellos que hayan recibido a Cristo por Salvador. En tercer lugar, el anticristo mata a los 2 testigos, como vimos la vez pasada. Cuando lleguen al final de su ministerio, que nos dicen que son 1260 días, y sabemos que son 3 años y medio. ¿Por qué? Porque un año profético, un año profecía bíblica es 360 días. Súmenle ustedes, 360 días es un año. 720 es 2 años, 1080 es 3 años, más 180 días son 1260 días. Entonces, Satanás en la persona del anticristo va a destruir a estos 2 testigos. En cuarto lugar, ocurre la abominación desoladora. No solamente va a matar a los 2 testigos, sino también se va a presentar en el templo de los judíos para cumplir lo que dice Daniel 9:27. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda y hará la abominación
desoladora, como dice nuestro Señor ahí en Mateo 24, 15 en adelante. Y me parece muy oportuno leer lo que dice ahí en Mateo 24, porque ahora van a entender muchas frases que realmente a veces pasamos de largo. Mateo capítulo 24, versículo 15 en adelante, donde el Señor mismo nos habla acerca de estos eventos que van a estar aconteciendo en la tribulación, en la gran tribulación realmente. Versículo 15. Por tanto, dice la palabra de Dios, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces, fíjense usted lo que dice el Señor, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Qué dice el versículo 6? Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al desierto. Versículo 17 de Mateo 24, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahora, ¿a qué se refiere ahí con la abominación desoladora? Hay dos cosas que implican básicamente la abominación. Uno, que un hombre se haga pasar por Dios en el templo, como dice en 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4, acerca del anticristo, ¿verdad? Que nos habla el misterio de la iniquidad, donde el mismo anticristo se va a presentar en el templo de Dios como Dios. Voy a leerle exactamente lo que dice ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que son títulos para el anticristo, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En primer lugar, él va a decir, señores, ustedes ya no sacrifican nada, basta con esta religión judía, yo soy Dios y a mí me tienen que adorar. Y en segundo lugar, va a colocar una imagen en el templo, como dice en Apocalipsis capítulo 13, versículos 14 y 15, que solamente les voy a leer ya que vamos a entrar en detalle el próximo lunes, Dios mediante, si el Señor no viene antes, ¿verdad? Apocalipsis 13, 14 y 15 dice lo siguiente, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Habla de la segunda bestia, o sea, el falso profeta. Versículo 14, la segunda parte dice, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces las dos cosas van a acontecer y tenemos una semblanza de lo que va a hacer el anticristo en tiempo de la tribulación con lo que hizo Antíoco IV el Grande, o si ustedes quieren llamarlo Epífanes, Antíoco Epífanes, quien en el año más o menos 168, 169 colocó un altar a Zeus en el templo de los judíos, o Júpiter, dicen los romanos, y ofreció un cerdo como sacrificio. Fíjense ustedes, Daniel 8, 11 al 14, que nos da algunos detalles. Daniel capítulo 8, versículos 11 al 14. Yo sé que tal vez va a ser un poquito nuevo todo lo que le estoy diciendo hoy, pero vamos a reforzarlo el próximo lunes. Pero quiero que se vayan ustedes familiarizando con estos términos. La abominación desoladora, por ejemplo. Daniel 8, 11 al 14 dice lo siguiente, hablando de la abominación desoladora. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados?
Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Exactamente, poco más de 3 años fue lo que duró la abominación en tiempos de Antíoco Epífanes. En Daniel 11:31, hablando ya del anticristo, dice lo siguiente: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Y fíjense ustedes que les di también una cita de Macabeos, no porque yo crea en el libro de Macabeos como inspirado, sino porque Macabeos nos cuenta mucha historia judía. Es bien interesante. Yo no digo que es libro inspirado, es un libro deuterocanónico, o también se le llama apócrifo, escondido, oculto o falso, pero realmente tiene una buena cantidad de historia donde nos cuenta ahí que Antíoco el Grande o Antíoco IV o Antíoco Epífanes ofreció un cerdo sobre el altar ahí en sacrificio a Zeus o Júpiter de los romanos. En quinto lugar, Satanás persigue a la mujer Israel y esta huye al desierto. Aquí se ubica Apocalipsis 12:6, a la mitad de la semana. ¿A qué desierto se refiere? Ustedes habrán escuchado en los audios que muchos dicen Petra, 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 pero algunos dicen no podemos saber, otros dicen Petra es el lugar. Bueno, les voy a decir de dónde sale todo eso. Sabemos por las profecías bíblicas que Israel debe ser llevada por el Señor a Edom. Fíjense ustedes, esta profecía del Salmo 69 al 12 hasta hoy nunca se cumplió y da algunas claves, algunos detalles que tenemos que tener en mente para poder entender lo que acá está pasando. Salmo 69 al 12 nos dice lo siguiente: ¿quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado? ¿Y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Fíjense ustedes que este tiempo de la tribulación va a ser un tiempo en el cual Israel se vuelve al Dios de la Biblia, al Dios de los hebreos. ¿Por qué digo esto? Porque hasta hoy, por ejemplo, ellos no se vuelven a su Dios. Hoy, por ejemplo, ahí la mayoría en Israel no cree en Jehová de los ejércitos, pero en este tiempo de la gran tribulación, ellos sí van a volverse como pueblo hacia el Señor. Por ejemplo, según Zacarías 13:8 y 9, Él invocará mi nombre y yo le oiré, y dirán, Jehová es mi Dios y yo le diré pueblo mío, por ejemplo. Pero ahora ellos tienen un aliado humano muy fuerte. Ustedes saben quién es el aliado humano principal de Israel que hace que ellos en cierta forma no teman de los árabes que están rodeando ahí, que quieren su destrucción. ¿Cuál es su aliado principal? Estados Unidos. Estados Unidos es su aliado principal. Y fíjense usted lo que dice en el Salmo 60. Nosotros, dice, confiamos en ti porque vana es la ayuda de los hombres. ¿Por qué digo esto? Porque cuando llegue el anticristo a ser el gobernador mundial, también Estados Unidos va a tener que someterse a la fuerza, a la autoridad del anticristo. No van a poder ellos seguir apoyando a Israel. Prácticamente Israel se va a ver completamente solo, humanamente hablando, van a verse en la soledad absoluta. Entonces ahí se vuelven a su Dios. Y acá nos dice, ¿quién nos va a llevar hasta Edom? ¿Quién nos va a llevar a la ciudad fortificada? Ahora, recuerden ustedes por la historia en Génesis que Edom es Esaú, y ahí les puse unas cuantas citas. Y sus descendientes, los edomitas, habitaron la tierra de Edom, quienes fueron siempre una y otra vez enemigos del pueblo hebreo. Ahí, por ejemplo, en Números 20, 14 al 21, ellos querían atravesar por el pueblo, por la tierra de Edom. Sin embargo, ellos dijeron, no, ustedes pasan por acá y nosotros nos armamos. Y tuvieron que darse la vuelta los israelitas alrededor de Edom porque ellos no le permitieron atravesar por su territorio. En 1 Samuel 14:27, el rey Saúl hizo guerra contra los edomitas y los venció. También David dice que hizo que
los edomitas fueran sus consiervos, o sea, que hizo que ellos le sirvan al rey David. Siempre fueron ellos enemigos del pueblo de Israel. En cuanto a por qué decimos que probablemente se refiera a Edom, ahí cuando dice el desierto, en Amós 1, 11 y 12, Amós 1, 11 y 12 dice lo siguiente, les voy a leer con respecto a Edom. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano, refiriéndose al pueblo de Israel, y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Versículo 12, prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Bosra, ¿verdad? El Señor maldijo a Edom por esa situación, según lo que nos dice ahí Abdías 18. Dice que les va a dejar su territorio desierto. Y ahí tiene sentido lo que vamos a estar hablando después. Abdías 18. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán, ni aún resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Y ahí en Joel se nos remata que Israel tendría que quedar en desierto. Joel 3:19. Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado. O sea, hoy día el territorio de Edom no está habitado prácticamente. ¿Por qué? Porque es desierto. Entonces, de esa manera, como ellos se opusieron al pueblo de Dios, el Señor cumplió su promesa a Abraham. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice Génesis 12:3? Maldeciré a los que te maldijeren y bendeciré a los que te bendijeren. Todas las naciones que en la historia estuvieron en contra de Israel fueron maldecidas por el Señor, incluso personas. Recuerden ustedes lo último, Hugo Chávez, quien maldijo a Israel, dice desde el fondo de su alma y sus vísceras, y al final tuvo un linfoma, ¿verdad? De la parte intestinal, murió a consecuencia de ese linfoma. Nadie que maldice al pueblo de Israel puede salir ileso, siempre va a tener su consecuencia a causa de que el Señor prometió así a Abraham. Entonces, la antigua tierra de Edom, Edom quedaba al sur de Israel. Si ustedes ven, ustedes ahora, no es, abajo mismo al sur está Egipto, pero al costado, por decirlo así, a la derecha está Edom. Y hoy día esa región pertenece a Jordania. Y ahí se encuentra Petra, ¿verdad? Que es una ciudad fortificada, como dice el Salmo 69 al 12. Por eso es, a raíz de todos estos versículos, dicen algunos que va a ser en Petra, porque Petra está en Jordania y Jordania era la Edom antigua. Por lo tanto, ahí es el lugar donde el Señor les va a llevar para ser sustentada durante la segunda mitad de la tribulación. Ahora, fíjense ustedes otra particularidad. Petra es una de las 7 maravillas del mundo antiguo, junto con el Cristo Redentor, la Gran Muralla China, etc. Y fíjense ustedes también otra interesante particularidad. En Daniel 11:41 dice que el anticristo va a conquistar prácticamente el mundo entero, pero van a haber ciertas provincias que escapen de su poder. Y fíjense ustedes que uno de ellos es Edom. Y ahí todo tiene sentido. Versículo 41 de Daniel 11. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano. Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Entonces yo creo que el Señor va a resguardar ese territorio en forma particular para esos judíos. Ahora, si no es, acá no importa si es Edom, no es Edom, si es Petra, no es Petra. Es interesante, puede ser, tiene algunas bases bíblicas y lógicas, por decirlo así, pero si no es, no hay ningún problema. Acá lo importante es que el Señor va a proteger en forma sobrenatural a esta mujer de la que estamos estudiando ahora, a Israel. Versículo 6, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Como les dije, no importa acá el lugar, lo importante es que el Señor va a estar
preparando un lugar y le va a refugiarse 3 años y 6 meses a esa mujer. Y ellos van a entrar, ese grupo que van a refugiarse, van a entrar vivos al reino milenial, van a sobrevivir la segunda mitad, porque nada va a poder hacerle el anticristo, para que allí le sustenten por 1260 días. ¿Cómo va a suceder todo esto? ¿Cómo es que se le va a alimentar a una multitud? El Señor no tiene problema. ¿Se acuerdan ustedes en el desierto cómo Él alimentó al pueblo de Israel con maná durante 40 años? Entonces, más o menos se creía que era el pueblo de Israel en aquel momento 1,5 a 2 millones de personas. Por lo tanto, para Él no hay ningún problema mantener una multitud. O como el Señor hizo comer a los 4,000 hombres o 5,000, no tuvo ningún problema. Entonces no va a tener tampoco problema para abastecer a esta mujer durante 3 años y 6 meses. O puede hacer como hizo con Elías, que los cuervos le traigan su comida, la carne, etcétera. Pero el Señor se va a encargar de ellos. Y fíjense ustedes lo que dice después, versículo 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Imagínense ustedes, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, Juan aquí, ¿verdad? Saca un poco la vista de lo que está pasando con el anticristo, el dragón, la mujer, y nos lleva a la batalla en el cielo, donde van a ser echados el diablo y sus demonios definitivamente a la mitad de la semana. Entonces, el arcángel Miguel es el único arcángel que se menciona por nombre. Tal vez es el único, no sabemos. Puede ser que haya otro y no se nos menciona nomás su nombre. Pero bueno, él es siempre mencionado y también como gran defensor y protector del pueblo de Israel. Daniel 10, 13, 21, 12, 1, siempre lo vemos ahí relacionado a la profecía con el pueblo de Israel. En Judas 9, él está luchando con Satanás por el cuerpo de Moisés, como lo vimos el lunes anterior. En Apocalipsis 12:7 aquí están peleando también para que ya no tengan nunca más acceso al trono de Dios. Entonces, hay una batalla colosal en el cielo entre el diablo y sus ángeles y Miguel y sus ángeles. Esta es la caída definitiva, por decirlo así, de Satanás. Ya no va a tener nunca más acceso al trono de Dios, porque ya había caído una vez, como dice en Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Y en Ezequiel 28 también se nos dice, a causa de la multitud de tus contrataciones también profanaste y caíste, dice la palabra de Dios. Entonces perdió su morada en el cielo, pero hasta hoy tiene acceso al trono de Dios. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice ahí en Job? Y vinieron a presentarse delante de Dios todos los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y luego dice en primer libro de Reyes 22, 1 al 23, la profecía de Micaías, dice que el Señor preguntó ahí cómo van a hacer para que Acab vaya a caer en Ramot de Galaad. Y ahí uno de los espíritus dice al Señor, yo voy a hacer ese trabajo, voy a ir y voy a hablar por medio de sus profetas mentira para que él crea que vaya y va a vencer. Entonces ahí va a morir Acab. Entonces los demonios ayudan en este contexto a que se haga la voluntad del Señor. Y en Lucas 22, el Señor dice a Pedro, Satanás ha pedido para zarandearos como a trigo. Él sigue todo el tiempo acusando y pidiendo permiso para hacer mal a los hijos de Dios. Él no se cansa. Apocalipsis 12:10, el gran dragón, la serpiente antigua, el acusador de los hermanos, dice Apocalipsis 12:12. Pero después de esta batalla ya nunca más el diablo va a poder acceder al cielo. Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Fíjense ustedes que hay celebración en el cielo por la caída de Satanás. También tenemos que recordar que hay un juicio oral constante en el cielo y estos son los protagonistas. Primero el juez es Dios Padre, Isaías 33:22, porque Jehová nuestro Dios es juez, es rey, etcétera. El diablo es el fiscal acusador y vemos estos versículos. Y nuestro abogado defensor, quien nunca ha perdido un caso, es el Señor Jesucristo. Y los acusados
somos nosotros. Imagínense ustedes, el que hoy es nuestro juez, dice que mañana va a ser, perdón, el que hoy es nuestro abogado, mañana va a ser nuestro juez. Versículo 11, y ellos le habían vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Fíjense ustedes, 3 claves para ser vencedores. Ellos fueron vencedores por medio de la sangre de Cristo. Yo no puedo vencer por mis propios medios. Efesios 1:7 dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso también nos dice en Colosenses 1:14, Primera Juan 1:7, Primera Juan 5:4, lo que vence al mundo, dice, es nuestra fe. Y Apocalipsis 1:5, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. En segundo lugar, la palabra del testimonio de ellos. Fíjense usted, Marcos 10:32. Y en tercer lugar, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. 10:37 al 39 de Mateo. ¿Verdad? El que pierda su vida por causa del Señor la hallará. Por eso es que aún muriendo, si es que somos fieles al Señor, somos vencedores sobre el mundo, ¿verdad? Versículo 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo conoce mucho mejor que usted y que yo el libro de Apocalipsis. Él conoce los tiempos, le falta poco tiempo, y dice en Apocalipsis 12:12. Mientras en el cielo se celebra la caída de Satanás, aquí se pronuncia el tercer ay. El primer ay, recordemos que fue al final del ministerio de las langostas. El segundo ay fue después que hayan resucitado los 2 testigos. Dice ahí que hay un gran terremoto y 7,000 personas mueren. Ese es el segundo ay. El tercer ay es cuando Satanás es echado a la tierra. El diablo conoce bien su tiempo. Versículos 13 y 14. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. En este versículo vemos que Juan retoma su relato del versículo 6. Termina su paréntesis de la guerra en el cielo, de lo que pasa en el cielo, y vuelve otra vez a la persecución que desencadena Satanás sobre la mujer. Satanás persigue a la mujer luego de su destierro definitivo del cielo, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila. Las alas de la gran águila simbolizan la protección de nuestro Dios. Éxodo 19:4 dice ahí, y yo les liberé de Egipto con alas de águila, dice ahí en Deuteronomio también. Versículos 15 y 16, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Algunos dicen que es agua literal, pero probablemente se refiera a simbolismo, ¿verdad? Las aguas muchas veces se comparan a gentiles, ¿verdad? Que nunca están quietos, dice ahí en Isaías 17:12 y 57:20. Isaías 57:20 dice, pero los gentiles son como el mar en tempestad. Y Apocalipsis 17:15 dice, las aguas sobre las cuales la ramera se sienta son muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas. Probablemente aquí hable de un ejército que el anticristo va a mandar para poder destruir a esta mujer. Pero dice, la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Tal vez ocurra algo similar con lo que pasó con Coré, Datán y Abirán, quienes se opusieron al liderazgo de Moisés y murieron, dice, cuando la tierra abrió su boca. Versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, ya que no puede dañar a la mujer, dice que el diablo cambia de blanco, va en contra de la descendencia de ella. ¿Quiénes son esta descendencia de ella? Probablemente sean aquellos que han recibido a Cristo Jesús como su Salvador como resultado de la labor evangelística de esta mujer, quienes serán martirizados probablemente en su totalidad. Y el próximo estudio vamos a estudiar acerca de 2 personas que sin duda alguna van a ser protagonistas de la tribulación, el anticristo y el falso profeta.
Desde ya, entonces, hermanos, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, duda, queja, sugerencia, crítica, comentario, etcétera, etcétera. Este es el momento. Alfred, Sí, le escucho. el tema de Satanás, él tiene acceso o sea, ella se le echó de su morada ahí, pero tiene acceso y ese acceso es lo que ella no va a tener en la segunda parte De la tribulación. de la gran tribulación. Así mismo, como les dije hace rato, si hoy está fea la situación, que estamos solamente con algunos, por decirlo así, no están toda la capacidad que tienen los demonios, etcétera. Vemos que en la tribulación muchos van a ser liberados, etcétera. Y aparte de eso también, que cuando a la mitad de la semana sea expulsado definitivamente del cielo, vemos que ahí sí va a ser todo más difícil, porque eso que están hoy día acusando en el cielo van a estar todito acá en la tierra. Imagínense ustedes, va a haber menos población, porque ya saben ustedes que ya por los sellos, las trompetas, mucha gente ya van a ser muertas. Entonces va a ser aún peor en ese tiempo, porque ya Satanás no va a poder acceder al trono de Dios y va a estar ahí con gran ira persiguiendo a Israel y a todos los que hayan recibido a Cristo por Salvador. No sé si me explico. Hoy él ya no mora en el cielo, cierto. Después de su primera caída, él ya no mora, porque antes vivía en el cielo. Hoy ya no mora ahí, pero cuando quiere puede irse junto al Señor y acusarnos. ¿Sabes qué? Ahí tu hija Dalmi, tu hijo Jorge, tu hijo Manolo, ¿se entiende? Así está todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, lo que es el problema principal es cuando nosotros mismos le damos lugar para que él haga esa acusación, en el sentido que a veces le dice muchas cosas que son ciertas. Para el Señor es un gusto, por decirlo así, encontrar a hijos como Job, por ejemplo, donde se le acusa de balde, el Señor le dice, no, anda a hacer lo que vos quieras, vamos a ver si pasa lo que decís. Y se burla de Satanás en ese sentido de que él sabe bien que Job le era fiel por lo que él era y no por lo que le daba. ¿Se entiende? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más. Antes de que puedan hacerlo, les agradezco a todos una vez más que se hayan conectado, y creo que hoy me emocioné un poquito más de la cuenta porque fue un poquito más extenso que lo habitual. Muchas Gracias, Alfred. gracias a la hermana Reinita, que hoy está con nosotros por primera vez. Se conectó otra vez el hermano Francisco, la hermana Claudia, de la iglesia de Mariscal Estigarribia. Gracias a ellos por conectarse. Y a los hermanos que están de la iglesia y vivas, que siempre están, a los hermanos de la iglesia Circa también, que están con nosotros. Gracias a cada uno por su tiempo, por su predisposición a estudiar la palabra de Dios. Y creo que si es que seguimos por este camino, el Señor nos va a bendecir, ya que dice en Apocalipsis 1:3 que el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía serán bienaventurados. No sé si tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia. Hermano Francisco, gracias por conectarte otra vez. A la hermana Claudia también, de la iglesia de Mariscal Estigarribia, que nos apoyan siempre. Amén. Gracias por dejarnos participar, hermano. No, un gusto contar con ustedes. Hermana Reina también está ahí con nosotros. Gracias por participar. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces nos despedimos. ¿Les parece? Gracias, hermanos. Muchas bendiciones y nos vemos oportunamente el próximo lunes. Gracias a cada uno. Bendiciones. Gracias, hermanos. Muchas bendiciones A también. ustedes, gracias, hermana, por conectarse. Gracias a cada uno. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones. Chao, chao.